Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, soy Paula Sánchez y les doy la bienvenida a todos y a todas a este nuevo espacio que se llama Corresponsales de los Derechos Humanos, que es un programa en vivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ya hemos paseado por Brasil, por Londres, por Suecia, y ahora nos vamos a conectar con Estados Unidos, porque queremos conocer las medidas que se han tomado en ese país, que además de la crisis sanitaria está viviendo una crisis de lo que llamaríamos aquí en Chile y que hemos conocido desde el 18 de octubre, la explosión social. Les recordamos a todos que estamos en vivo, así que pueden hacernos preguntas. Y también recordarles que tenemos una página muy buena del Museo de la Memoria, en donde hemos puesto mucho énfasis en poner todos los contenidos de series de videos, tenemos películas, tenemos material para niños, tenemos un recorrido virtual que se llama conectadosconlamemoria.cl. Recuerden visitarnos porque estamos haciendo un enorme esfuerzo todos los trabajadores y trabajadoras del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bueno, ahora estamos conectados con San Antonio en Estados Unidos y le damos la bienvenida a esta doctora que se llama Hannah McKay Kennedy, quien es médico familiar y ha trabajado en el Cuerpo de Paz en Madagascar. Vivió también en Chile, por lo tanto conoce nuestra realidad. Y queremos darte la bienvenida. Hola, Hanna, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Paula, bien, gracias. Hanna, lo primero que tenía que preguntar un poco para ubicar a las personas que se están conectando ahora vía Facebook, ¿qué es ser un médico familiar en Estados Unidos? Mira, básicamente es ser un médico general, pero después de terminar los estudios universitarios, uno sigue con la formación formal. Entonces, bueno, yo hice 4 años más de los estudios universitarios, entonces, pero sigo tratando a los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, todo eso. Perfecto. Sabemos que Estados Unidos es uno de los países, parece ser el país que más contagios de COVID tiene. Dicen que hay 1.094 millones de personas y 110.514 víctimas mortales. ¿Cómo ves tú que se está haciendo esta política de COVID, tú que lo estás viviendo in situ como doctora en ese lugar que es San Antonio? Bueno, como probablemente ustedes saben, la tasa de contagios y también de muertes es muy distinta, depende de la región del país. Entonces, donde estoy ahora, hemos sido estamos un poco aislados acá, entonces la tasa no ha sido tan alta, ni de contagios ni de muertes, pero el sistema de salud de este estado, de Texas, es bastante débil también. Así que corremos el riesgo de que suba mucho, sobre todo que ahora estamos abriendo. Y por supuesto, el gobernador de Texas estaba uno de los primeros en abrir la economía del estado. Entonces estamos esperando que suba la tasa. Pero también se decía que, por ejemplo, que Nueva York se va a empezar a abrir, al parecer, desde la próxima Sí. semana. ¿Qué es lo que está sucediendo con Trump? ¿Cómo lo ves tú siendo un médico, estas como visiones políticas, económicas, versus un poco como con los trabajadores de la salud? Es muy difícil porque, claro, por un lado, la política del gobierno dice que necesitamos siempre ganar dinero, la economía es lo más importante para el presidente actual, y él siempre va que su apoyo siempre va bajando sin economía fuerte. Ahora, lo que vemos en la salud es claramente la necesidad de mantener mucho espacio, mantenernos todavía en casa probablemente, pero también es difícil cerrar la economía para siempre o
por meses, años, porque la salud en este país se paga y, y nuestros trabajadores, si no trabajan, no tienen con qué pagar tampoco su salud. Y siendo un médico que normalmente trabajo más con pacientes sin tantos recursos, yo, incluso acá en Texas, he visto pacientes muy preocupados, he visto más ansiedad porque no están trabajando, no están ganando dinero y no saben cómo ni siquiera pagar su salud. Pero se dice mucho que en el fondo, ¿cómo se hace esto de hacer cumplir los derechos de las personas a no enfermarse, pero también los derechos a trabajar? Trump no se ha portado muy bien, ¿no? Como él ha dado siempre la señal de que hay que salir hacia adelante. Claro, pasaron un acuerdo en el Congreso para tratar de ayudar a, a las empresas, las microempresas también, pero como casi siempre pasa, no salió muy bien. Unas empresas muy grandes recibieron la mayoría de los fondos y en el fondo el dueño de una tienda, de una peluquería, por ejemplo, no tiene acceso a eso, así que simplemente no puede ayudar a sus empleados, no puede darles nada y tienen que estar permanentemente cerrados hasta que nos den el permiso de abrir. Y eso tampoco los trabajadores han podido encontrar mucha ayuda del gobierno. Cada estado, por supuesto, tiene su sistema de ayuda al trabajador, pero están totalmente colapsados en este momento. Pero vimos también que este trabajador, en el fondo, sale a trabajar porque necesita el sustento o porque en el fondo Estados Unidos tiene una visión liberal en donde no se deben, en el fondo, castigar las libertades, por decirlo. Siempre, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que esa es la política. Lo que acabas de decir es la política del país, que tenemos la libertad de hacer lo que nos dé la gana, que podemos salir siempre a trabajar, pero en el fondo somos también seres humanos y lo que más necesitamos es la seguridad de poder vivir, vivir bien, de tener el acceso a todo lo que necesitamos. Y yo creo que todas las manifestaciones que vimos antes de lo que está ahora pasando con la muerte de George Floyd, porque había también manifestaciones contra la cuarentena. Esas manifestaciones están más bien basadas, creo yo, en el dinero, porque esas personas no podían trabajar y no podían ganar su dinero. Si estaban bien en casa, recibiendo fondos quizás de ayuda del Estado, dudo que hubieran salido así. Claro, ¿y qué está pasando ahí en San Antonio, que también hay una gran población de migrantes, ¿no? Latinos? Se ha hablado que también el COVID, ¿cómo lo van viviendo los diferentes grupos poblacionales, por decirlo? ¿Cómo es lo mismo para una persona que tiene dinero? Obviamente que no, pero en el fondo, ¿cómo se trata esto? ¿Quiénes tienen prioridades, quiénes no? Bueno, hemos visto primero que la tasa de contagio es más alta entre la gente latina, la gente afroamericana también. En esta ciudad la estadística es un poco difícil de entender porque en esta ciudad la mayoría es de raíces latinas, más bien mexicanas. Entonces, claramente en esta ciudad la tasa es mucho más alta entre la gente mexicana o de raíces mexicanas. Em, pero como digo, hasta el momento hemos tenido bastante suerte y no hemos visto muchas muertes. Tenemos todavía el sistema hospitalario bastante bien, no ha colapsado para nada. Ahora, en cambio, Nueva York no es así para nada. Y sabemos que mucha gente
Latinoamérica, inmigrantes, tanto como las primeras generaciones estadounidenses, y la gente afroamericana ha sufrido muchísimo más. Ahora estamos conversando con Hannah McKee. Se dice McKee Kennedy, sí, directo de Estados Unidos, que nos está contando cómo está viviendo claramente una doctora que está metida dentro del COVID, ahí en la emergencia sanitaria, viviendo también toda esta dificultad en el fondo de que nadie sabe cómo poder tratar esta pandemia. Ahora, ¿qué está sucediendo finalmente? ¿Por qué nosotros aquí en América Latina vemos de repente reportajes de televisión de Estados Unidos o en medios independientes que muestran un Estados Unidos bastante precario? Uno cree que tendrían unas clínicas maravillosas donde todo el mundo está muy bien, que aquí hay respiradores para todos. ¿Por qué de repente en este COVID empieza como a aparecer un Estados Unidos precario? ¿Es el sistema de salud también el que está haciendo crisis también ahí? Sí, o sea, el sistema de salud está en crisis hace muchos años ya. Y la verdad es que, por ejemplo, no sé si llegaron reportajes allá de un hospital en Nueva York, en Exacto, el barrio ese Queens. mismo. Ajá. Sí. Ahí vieron un colapso total, pero lo que no cuentan es que día en día, sobre todo en urgencias, está colapsada siempre, siempre. Hay muchísima gente esperando en sillas, en cama, en el piso. Es algo que se ve día en día. Entonces, ahora, con esta crisis nueva, que requiere tantos ventiladores en el fondo, claro, un hospital así no tiene la oportunidad de ni siquiera salvar los que tienen el dinero, que siempre pensamos que van a ser los que sobreviven siempre. Claro, pero por ejemplo, acá lo que tú viviste en Chile, entonces quería preguntarte un poco cuáles son esas diferencias que tú ves con América Latina, o si estamos, porque siempre Chile ha sido un gran admirador de Estados Unidos en cuanto a salud, como modelo. Sabemos mucha gente que estamos en contra de ello, pero hay una cierta sensación de que hay que ir hacia esos modelos, ¿no? De Estados Unidos, donde la medicina es privada, por decirlo así, totalmente, y donde tú tienes un seguro que te deja acceder. ¿Qué es lo que viste tú así en comparación entre Estados Unidos y Chile? El gran problema del sistema en Estados Unidos es que no tenemos un sistema público, no tenemos la opción pública muy fuerte. Tampoco tenemos la idea de que la salud o el acceso a la salud es un derecho humano. Entonces, si tú no tienes trabajo, por ejemplo, siempre puedes postular al sistema público, pero hay ciertos grupos que sí pensamos que tienen el derecho, por ejemplo, los niños hasta los 20, hasta los 18, las mujeres embarazadas, pero si, por ejemplo, tienes 24 años, eres hombre, no tienes trabajo, va a ser imposible conseguir un seguro. Y la medicina de este país es demasiado cara, demasiado cara. O sea, imposible pagar, incluso la consulta es cara. Si quieres nomás conversar conmigo, por ejemplo, y no tienes seguro, para mí es un robo. Me siento muy mal cuando me llegan los pacientes sin seguro que quieren consultar conmigo, porque yo sé que para ellos es un costo que ni siquiera pueden solventar. Por lo menos en Chile, yo sé que el sistema público a veces no es el mejor, o sea, los fondos a veces no están ahí, pero por lo menos existe la idea de que un chileno debe tener el derecho de acceder a la salud, como lo tengo entendido, por lo menos dentro de ciertos diagnósticos. Mientras en Estados Unidos no es así, no es así. Si no puedes pagar, no tienes seguro,
claro, puedes llegar a urgencias, pero también sabemos que, por ejemplo, el control de la hipertensión no se hace bien en sala de urgencia, para nada. El otro problema que tenemos acá es por no tener un sistema público amplio, gastamos muchísimo, gastamos demasiado. Yo diría que ningún país en este mundo que quiere transformar un poco o desarrollar su sistema de salud debe seguir el patrón de Estados Unidos, porque acá gastamos muchísimo más que cualquier otro país, pero los resultados no son mejores. Y eso es probado en la estadística. Nosotros no tenemos una mejor salud en este país, a pesar de gastar mucho más de cualquier otro país. Pero para entender, por ejemplo, entonces yo voy a una urgencia, no tengo seguro, ¿qué pasa conmigo ahí? ¿No me atiende el sistema público? ¿Qué? No, sí te atienden, pero después te van a pasar la cuenta que por supuesto no vas a poder pagar. O sea, ahí hay Entonces, mucho endeudado, salud. muchísimo. Y además, el hospital necesita recuperar ese dinero. Entonces, lo que hacen es cuando yo, por ejemplo, con seguro médico, llego al hospital, me cobran, no sé, el doble, el triple para ciertos estudios, porque saben que el seguro va a pagar. Y así pueden recuperar su dinero. Pero si tienes mucha gente llegando que no puede pagar, entonces los que sí podemos pagar, no estamos en la quiebra como los que no pueden pagar, pero además es un negocio, entonces el seguro médico también quiere ganar. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que pagar aún más por el seguro médico. Y es así, o sea, una manera de que vamos gastando todo este dinero en el sistema de salud que ni siquiera nos da la salud que queremos. Claro. Aquí Elizabeth Milos, que estamos en vivo hablando con Hanna desde Estados Unidos, decía que muchas personas van a México incluso, ¿no? Cruzan para Sí. poder atenderse, ¿cuenta eso? No, de hecho es algo que veo muchísimo acá en San Antonio. Estamos a 3 horas de la frontera con México. Y tengo varios pacientes que van allá a atenderse. Eso en ciertas circunstancias es una ventaja, ¿cierto? Sobre todo por el costo de las medicinas, porque la medicina en México es más barata y es más fácil de conseguir que acá en Estados Unidos. Pero también pasa que van a unos médicos que están ahí en la frontera sabiendo de que esta gente va a llegar y también quiere hacer su negocio. Y de repente los pacientes llegan con diagnósticos un poco sospechosos, con medicinas que son a veces peligrosas. No es tampoco El la mejor. mejor solución a este problema. La misma persona decía que, claro, te hablaba igual que tú, que está la gente, la mayoría de la gente está quebrada por tener estos seguros, finalmente, es la mayoría de las personas de Estados Unidos. Interesante porque aquí en Chile se ha tendido a hacer ese camino. Hay mucha gente que ya pasó desde el 18 de octubre del año pasado, donde hay una explosión social, donde se está tratando de internalizar en el país y en la Constitución el derecho a la salud, porque nosotros no la tenemos garantizada como chilenos, vamos, pero como es importante conversar contigo, es un poco como ir viendo este modelo que ha sido siempre en la vista de muchas personas, pero que no ha dado resultados en este camino de los derechos. Ahora, pasamos a otro tema un poco, sé que eres médico, pero también es importante tu visión como ciudadana norteamericana, pero estamos viendo en estas semanas toda esta nueva crisis del levantamiento de la comunidad afroamericana y contarles un poco a la gente que el 12,7% de esta población en Estados Unidos es el 12,7%, o sea, es una gran población,
Y también hay latinoamericanos en eso, o sea, latinos que están viviendo. Y según datos, lo que les estaba pasando es que el 22,2% de las víctimas de coronavirus son esta población. Y justamente esta misma población es la que se está levantando por esta violación a sus derechos civiles, ¿no? ¿Qué está pasando ahora en Estados Unidos con esta nueva crisis que además no está parando? O sea, que sigue hacia adelante. Claro, es impresionante. Durante mi vida no he visto nada así. Hemos tenido algunas manifestaciones grandes, pero durante los últimos 30, 40 años no hemos visto manifestaciones masivas en tantas ciudades, y es súper importante que pase esto porque lo que le pasó a George Floyd es algo que pasa todos los días. No están manifestando porque hubo un aumento en la tasa de mortalidad de los afroamericanos a las manos de la policía, para nada. Esto es algo que ha pasado, que sigue pasando, y creo yo que las dos crisis han cambiado una a la otra. Entonces, la crisis de la salud, sobre todo, tiene mucha gente en casa y tienen la oportunidad de salir a manifestar. O sea, claro, la idea es estar en cuarentena, pero es imposible ignorar lo que les pasa todos los días, tanta injusticia que hay contra una población que además de vivir esta injusticia todos los días, esa población, o sea, llegaron de una manera tan injusta a los Estados Unidos. Ahora estábamos viendo, no sé, Hanna, si viste una película de Netflix que se la recomendamos a todas las personas que se llama Enmienda 13, que es un documental que está muy importante ahora en Chile, que Enmienda 13 al parecer decía que todas las personas aquí lo tenían exactamente, que dice que abolió oficialmente la esclavitud, pero le puso una excepción, limitada como los condenados por un delito podían ser esclavizados, por decirlo. Y entonces cuenta un poco la historia de Estados Unidos desde su creación como democracia, en el fondo, como república, que ha tenido este problema, claro, que ha tenido este problema desde siempre con las personas afroamericanas. Y aquí la directora, que se llama Ava DuVernay, cuenta un poco esta difícil situación de las cárceles, donde habla de grandes porcentajes de personas negras que están encarceladas por supuesta sospecha de provocar un delito, no sé, y eso ya es también un problema de salud pública, ¿no? Las cárceles llenas de personas, el segundo país con más personas en las cárceles, y de ellos latinos y negros, ¿no? Sí, no, por supuesto, por supuesto. Es cierto que, claro, la esclavitud que no existe oficialmente en este país, pero eso no significa que esa población puede vivir con los mismos recursos y las mismas oportunidades que la población blanca, como decimos acá. Y sobre todo por, por lo que les pasa en la cárcel, uno cuando sale de la cárcel tampoco está empezando de cero con de repente las grandes oportunidades, no, todo está muy cerrado a esa persona y suele volver a lo que estaba haciendo antes. Y además, las generaciones subsiguientes que son hijos de estas personas que viven en la cárcel, tampoco tienen las oportunidades que tienen los niños que tienen
los padres, o por lo menos un padre en las casas, para poder ayudarlos o guiarlos. Entonces es un ciclo vicioso que pasa con todas las generaciones, tras generación. Y además, los supuestos delitos que cometan normalmente reciben condenas mucho más fuertes que la gente blanca también. Eso también pasa, al parecer es lo que pasó con George Floyd también, que lo que pasó no fue ni siquiera algo violento, para nada. Y mira cómo lo trataron, cómo piensan de la gente afroamericana, que es una persona violenta. Sospechosa, violenta, porque aquí en Chile también se está haciendo, se está caminando hacia, hay mucha voluntad de poner esto de la sospecha, presunción de culpabilidad antes de inocencia, ¿no? Que Estados Unidos al parecer es que puede ser culpable antes que inocente. Y por ello, lo que decían que en Estados Unidos lo que sucede es que la gente entra a, en vez de irse a juicio finalmente, que es un proceso largo, aceptan estar en la cárcel 3 años o 2 años para poder pasar rápidamente y no hacer los costos, lo que se llama el trato, creo que lo hablan tanto las películas norteamericanas, ¿no? Hagamos un trato con la fiscalía, y que al final eso termina no siendo un derecho humano, ¿no? No sé cómo No, lo y lo ves que tú pasa ahí. muchas veces también, algo que no vi en otros estados, pero me imagino que también pasa ahí, pero en Texas, por ejemplo, si uno no puede pagar, por ejemplo, parto de circulación, no, si no tienes el dinero para pagarlo, lo ponen en la cárcel una noche, 2 noches, así para pagar la deuda con la policía, algo que me parece sumamente injusto, porque claro, estamos hablando de gente sin recursos, sin recursos. Claro. Ahora ya estamos terminando, Hanna, este programa de corresponsales de los derechos humanos, donde vamos conociendo un poco todo lo que está pasando en otros países para que nos ayude también a complementar, a ayudarnos a entender que Chile pertenece a un mundo y no está aislado. ¿Qué es lo que tú ves así como gran optimismo o para adelante? ¿Qué es lo que va a cambiar con esta crisis sanitaria y lo que está también pasando en Estados Unidos con esta nueva explosión social de afroamericanos? Yo espero que algo cambie, eso sí puedo decir. La verdad es que yo creo que vamos a ver más cambios, a lo mejor en cuanto a la población afroamericana, que vamos a ver con el sistema de salud de Estados Unidos, porque ahora las manifestaciones están básicamente concentradas en esa lucha de la gente afroamericana en este país, y me parece súper, me parece muy adecuado. Lo que pasa con la salud es que hay tanto dinero, tanta gente ganando tanto dinero, que va a ser difícil cambiar ese sistema ahora. Yo creo que es algo que va a venir más adelante, a lo mejor. Queda como en segundo plano, sí. Bueno, mucha suerte, doctora Hanna, que le vaya muy bien en toda esta crisis. Por supuesto que está abierto este espacio en el Museo de la Memoria por si van pasando algunas cosas. Tenemos noticias, se va a reabrir Nueva York la próxima semana. Por lo tanto, yo creo que esto de la explosión social, crisis sanitaria, van conviviendo estos dos mundos juntos, así que está abierto este canal para ver si podemos conversar más adelante. Muchas Muchas gracias. gracias. Y a todos ustedes los invito a seguir conectados con lamemoria.cl, este programa en vivo está todos los días martes, así como mañana también tenemos programa de la ley del patrimonio que estamos haciendo, el programa Arte más Memoria, que va los días jueves, todos los días jueves, y los días viernes, educación
en el mundo actual frente a esto de los derechos humanos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo de este programa.